Un tranquilo diplomático liberal fue el protagonista del ingreso de Colombia a la vida moderna. Enrique Olaya Herrera llegó en 1930 a la presidencia de la República, terminando así 50 años de hegemonía conservadora. Una de las razones del traspiés conservador en el 30 fue la nueva actitud asumida por los líderes liberales en ascenso. Para 1930, el Partido Liberal había comenzado a abandonar los temas de organización del Estado y los temas de relaciones con la Iglesia para orientarse a representar, a encarnar las aspiraciones de las clases populares. Eso se pone de manifiesto con ocasión de la huelga de la bananera en Santa Marta, cuando tanto Gabriel Turbay como Jorge Eliezer Gaitán asumen la vocería de los trabajadores que reclamaban un tratamiento distinto por parte de la United Fruit Company. Después de muchos años de opresión y explotación, los trabajadores de la United Fruit habían protestado. El gobierno respondió con bala y se sucedió la conocida matanza que atacó y difundió Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán aúna en ese momento tanto su capacidad de líder como su capacidad de abogado, especializado en criminología. De modo que llega a Santa Marta y luego va a la zona bananera y hace una investigación en calidad de abogado y demuestra cómo se habían enterrado varios de los cadáveres de los obreros para simular que los muertos no habían sido tan numerosos y que la tropa había disparado única y exclusivamente contra lo que llamaban los subversivos. Gaitán trae todas estas pruebas al Congreso y ahí utiliza ya su capacidad no solamente de investigador, sino de agitador, para convertir su investigación en una bandera de lucha antiimperialista y antioligárquica. Los conservadores buscaban mantener una hegemonía en un país nuevo, en el que había nacido la industrialización y una clase obrera. La banca se había organizado en 1924 con la misión Kemmerer y se avanzaba en medio de la crisis mundial hacia el desarrollo. La caída del régimen conservador era inevitable, porque ya resultaba ese gobierno un anacronismo en relación con el país que se estaba gestando, sobre todo porque ya se había desarrollado fuertemente el capitalismo colombiano y se pedía ya una iniciación de la era industrial. Además, ya venían los empréstitos extranjeros, todo lo cual significaba que Colombia estaba entrando en la economía mundial. La década de los 20 significó para Colombia el desarrollo de las comunicaciones, el auge de los ferrocarriles, las primeras estructuras viales, todo a costa del endeudamiento internacional en lo que se llamó la prosperidad a debe. También ingresaron a las arcas del Estado y fueron rápidamente gastados 25 millones de dólares que Estados Unidos entregó a Colombia como indemnización por la pérdida del ferrocarril de Panamá. Entonces vino en Colombia una inflación tremenda, el peso no tenía ningún valor, vino prácticamente un endeudamiento exagerado de las gentes, y
esa inflación vino a realidad a ser el comienzo de la caída de la hegemonía conservadora. En 1926, los candidatos a la presidencia por el conservatismo habían sido Miguel Abadía Méndez y Alfredo Vázquez Cobo. Fue la Iglesia, uno de los supremos poderes de entonces, la que decidió que Vázquez Cobo esperara su turno para 1930. Pero en ese momento hubo una mediación del arzobispo. Mi padre fue invitado al seminario conciliar, que era entonces en la calle 11, a la diagonal de lo que era el arzobispado, presididos por Monseñor Perdomo, pues Miguel Abadía Méndez, Alfredo Vázquez Cobo y Ismael Perdomo, a nombre del arzobispo Herrera, para decirles, bueno, ustedes tienen que entenderse porque aquí tiene que haber unidad conservadora. El arzobispo Herrera les propone que el turno próximo sea para Miguel Abadía Méndez y que después venga el turno de Alfredo Vázquez Cobo. Vázquez Cobo creyó en la promesa y viajó a París como ministro plenipotenciario. Regresó en 1928 para ser candidato, pero encontró una situación bien distinta a la esperada. El poeta Guillermo Valencia era también candidato conservador y contaba con el respaldo del presidente Abadía Méndez y de los más prestigiosos dirigentes de su partido, los Leopardos. Pues yo creo que los Leopardos en su momento fueron lo que hoy sería un grupo revolucionario, insurgente, indoctrinario, agresivo, verbalmente, eso sí, en la política colombiana. Los Leopardos eran los doctores Eliseo Arango, un chocuano admirable, José Camacho Carreño, un santanderiano que, de acuerdo con lo que me expresaba el doctor Ramírez Moreno, es el más elocuente de los colombianos que él pudo escuchar, Silvio Villegas, un gran pensador, filósofo, un estudioso realmente, un humanista, y uno muy poco conocido, que era Fidalgo Hermida. Y como en el pasado, la Iglesia intervino, tomando como emisario al propio presidente de la República, Abadía Méndez. Entonces, Abadía, por medio de la embajada en la Santa Sede, interviene ante el Vaticano para que el Vaticano dé la orden de cambiar de opinión a favor de Valencia. Eso está escrito en un folleto del entonces canciller del arzobispado, Monseñor José Restrepo Posada. Así pues, se alejaban las esperanzas de una candidatura conservadora de unidad. Mi padre fue convencido de que, dividido el partido perdía el poder, pero desde luego él no podía renunciar teniendo el favor de sus amigos si no renunció a Valencia. Lo que se quería era una candidatura de unidad, pero no la capitulación de él. Para algunos historiadores y dirigentes políticos, esta división causó la caída del Partido Conservador. Mi padre tenía una gran amistad con Valencia. Era amigo de Vázquez Cobo mucho, pero probablemente si se hubiera quedado aquí habría sido valencista, aunque mi padre desde París, en donde vivía, él se comunicó con el doctor José Vicente Concha, que estaba en Roma, tratando de ofrecerle la candidatura presidencial para ver si podían venir juntos, Concha y papá, a unificar el Partido Conservador con la candidatura Concha.
Concha estaba ya un poco enfermo y eso no se pudo llevar a cabo y el Partido Conservador se cayó. Pero para otros, el partido se dividió porque ya estaba caído. La división entre Vázquez Cobo y Valencia se produjo porque el partido estaba caído. Y estaba caído por la crisis mundial del año 30. No es explicable que cayera el gobierno de Leguía en el Perú sin división, que cayera el gobierno de Ibáñez en Chile sin división, que cayera el gobierno del Brasil, que cayera el Partido Republicano en los Estados Unidos después de 15 años, que todos los gobiernos demócratas del mundo cayeran simultáneamente por obra y gracia de la crisis, y aquí estos historiadores de pacotilla digan que hubo una división entre Vázquez Cobo y Valencia. Lo que hubo fue un partido caído y los partidos caídos se dividen. A pesar de la división conservadora, los liberales no creían posible la recuperación del poder. Ni siquiera el entonces embajador colombiano en Estados Unidos, Enrique Olaya Herrera, a quien se le ofreció la candidatura. Yo recuerdo que en uno de los paseos al cual lo acompañaba en los meses de verano cuando íbamos a Asbury Park, y estaba iniciándose en Colombia la división del Partido Conservador por la lucha de las candidaturas de Guillermo Valencia y el general Vázquez Cobo. Me permití decirle, presidente, ministro, se presenta la oportunidad de que el Partido Liberal pueda volver al poder. Y él me contestó, eso no es posible. Después de la derrota del general Herrera, donde el fraude le robó al Partido Liberal su triunfo. Pero Olaya acaba aceptando la candidatura, respondiendo así. En vista de los últimos cables del doctor Carlos C. Restrepo, del doctor Santos y de otros amigos del resto de la República, he resuelto embarcarme para Colombia en el curso de esta semana, para estudiar allá lo que más convenga a los permanentes intereses del país, con cuantos quieran unirse para formar una concentración patriótica nacional, capaz de asegurar a la República el gobierno que ésta necesita en las difíciles circunstancias actuales. La llegada de Olaya provocó los últimos intentos de unión conservadora. Mi padre le propone a Valencia que renuncien para escoger una candidatura de unión conservadora. Y Valencia le dice, yo tengo fuerzas para derrotarte a ti y a Olaya juntos. Y mi padre le dice, pues es que yo tengo noticias de que Olaya ya salió de Colón, va a venir por el río Magdalena y hay una gran corriente liberal que le prepara una candidatura. Entonces Valencia le contesta, ruido de alas, trompetas de Jericó. Yo tengo fuerzas para derrotarte a ti y a Olaya. Pero no fue así. El país hizo el tránsito al liberalismo. Y Olaya supo manejar admirablemente la situación del tránsito, creando esa concentración nacional de que él llamaba, que no era liberal, no era conservador, era concentración de todos los valores de la nación, y muy suavemente fue organizando el cambio hacia la victoria completa del liberalismo, pero sin traumatismos y sin exageraciones peligrosas. Bajo el mote de la concentración nacional de Olaya Herrera. En esa nueva situación, justamente surge el Partido Comunista y comienza a construirse en Colombia, en un momento, por cierto, en que las ilusiones en el regreso del Partido Liberal al gobierno
después de los 45 años de lo que llamaron la hegemonía conservadora, eran ilusiones muy profundas en las masas. Así ganó el cambio y la nueva generación de colombianos. Y fue la última vez, en realidad fue el fin de una época, el fin de una época, el fin de la hegemonía conservadora, el fin de la república conservadora, el fin de la intervención de la Iglesia en dictámenes electorales y el comienzo de una época distinta. Fue toda una generación, la generación de 1900, que terminaba en 1930, y en 1930 comienza el relevo de una generación. Sí hubo un relevo de una generación. Entonces vienen Alfonso López, Eduardo Santos, que eran de la generación de 1910. Ellos habían comenzado en el centenario. Laureano Gómez, que había sido compañero de López en varias oportunidades, y el Partido Conservador cayó. Con la llegada de Olaya Herrera al poder, se dio el viraje político más importante en 50 años. Olaya prometió un gobierno de concentración nacional, y esto facilitó la transición de conservadores a liberales. El gobierno de Olaya fue un gobierno de transición del conservatismo al liberalismo. Nosotros lo entendimos así, que él no podía entrar de lleno a realizar un programa liberal. Durante el gobierno del doctor Olaya Herrera, el Partido Liberal obró con cautela, poco a poco, porque al fin y al cabo toda la administración pública tenía un gran predominio conservador y de acuerdo con el pensamiento de Olaya se trataba de hacer una política cordial de entendimiento entre la gente. Olaya Herrera, que había sido ministro de Abadía Méndez, embajador en Washington, separado de la política, era el llamado precisamente providencialmente para ese cambio. Eso fue una fortuna. Uno pone a López ganando en vez de Olaya y era la guerra civil. La personalidad y la actitud de Olaya Herrera hicieron posible la entrega del poder. Mi padre reconoció inmediatamente a Olaya, de modo que fue en realidad un certamen democrático, porque el Partido Conservador, después de 45 años de poder, no hizo ningún intento pues para perturbar la entrega del mando, para acabar la transmisión del mando. Olaya Herrera recibió un país en crisis, fundamentalmente económica, y con la necesidad de hacer la transición sin tocar demasiados intereses que se habían cultivado durante 5 décadas. Libró al país del caos tremendo propio de la crisis que se vino, que le enseñó al país a economizar, a manejar bien sus recursos. Olaya inició la reestructuración de la economía y el sector social. El doctor Olaya sentó las bases para que las medidas y las leyes que él logró sacar en el Congreso sirvieran de base para llevar el país a un avance en el sentido social. Sí, sobre todo el tema agrario comenzó a tratarse bajo el gobierno de Olaya Herrera por parte del ministro Chaos y por parte de Jorge Eliezer Gaitán con el movimiento de la UNIR y las invasiones en Fusagasugá en la hacienda del Chocho. Y también en el municipio de Icononso. El Partido Comunista, en cambio, ya tenía una acción bastante amplia en numerosas regiones campesinas del país. El punto fundamental es el siguiente: el liberalismo siempre había manifestado su decisión, su convicción
de que era indispensable una reforma agraria del país en el sentido de subdividir las grandes propiedades para democratizarlas y darle entrada al pequeño campesino. Pero no faltaron los problemas políticos, como bien se dijo en el momento. Los liberales creyeron haberlo ganado todo, y los conservadores creyeron perderlo todo. Se produjo el cambio burocrático que dejó por fuera de la administración a cientos de conservadores, reemplazados de inmediato por funcionarios liberales. Además, se fue creando un ambiente de hostilidad entre los partidarios y dirigentes de ambos partidos. La violencia en Colombia comenzó cuando vino a la presidencia el doctor Olaya Herrera, porque antes de esa época, ¿se acuerda usted que llamaban a la patria boba con la hegemonía conservadora que había? Y cuando salió Olaya Herrera, la primera vez que yo pensé en lo que podía suceder con lo que se le decía al pueblo fue un día que a las 12 del día estaba yo en mi casa con Mariano y estaba hablando en la televisora Olaya Herrera y iban a haber unas elecciones. Y entonces él dijo, estas elecciones hay que ganarlas a palo y piedra. Subió Olaya, y entonces Olaya, un tiempo después de que subió, lo nombró embajador en Berlín. Y allá estaba en Berlín hasta cuando llegaron las noticias de unas matanzas de conservadores en una época muy dura que hubo en el año 32, 33, que mataron muchos conservadores, una matanza que yo recuerdo, yo estaba chiquito, una matanza en Piedecuesta y otras matanzas en García Rovira. Y entonces mi padre pues comprendió que no se podía quedar allá y se vino, renunció, entró al Senado, reunificó al Partido Conservador, hizo los famosos debates contra el romanismo. El Partido Conservador se reunificó en torno a Laureano Gómez y ahí empieza pues el periodo de la reconquista del poder por el conservatismo que duró 16 años. Pero tal vez el problema que más perturbó al gobierno de Olaya y al país fue la guerra con el Perú. Sánchez Cerro, que había tomado el poder con un golpe de Estado, quiso estabilizar su dictadura a base de un conflicto internacional que le produjera el respaldo popular, el respaldo nacional. Llegó el conflicto con el Perú en una forma pues relativamente muy sorpresiva, en que los cogió en pañales. La realidad es esa. Debido a la guerra con el Perú, los candidatos derrotados por Olaya Herrera en 1930 volverían a tener un rol protagónico en la nación. El general Vázquez Cobo había viajado a Europa. Él regresó a petición de Olaya, regresó a París en el año 30 y duró 30, 31 y 32 en París. Por cierto que en el año 31 él tuvo un incidente con el entonces coronel Luis Sánchez Cerro, que era un general, un militar peruano que estaba en París, y en un círculo social que se llamaba el Cercle Interallié o el Círculo Interaliado, este militar peruano se expresó en alta voz muy rudamente del Tratado de Lozano-Salomón y de Colombia. Entonces mi padre, que era un hombre muy gallardo, muy fuerte, muy valeroso, lo desafió a duelo. Al producirse el conflicto, Vázquez Cobo entra en contacto con el presidente Olaya Herrera. Naturalmente mi padre lo primero que hace es ofrecer sus servicios a Olaya. Ese fue un momento, pues yo creo que muy patriótico y muy brillante de mi padre, porque él ya había rendido sus servicios y ya tenía 64 años, era un hombre ya de edad y no estaba hecho, es decir, físicamente él hubiera podido tener muchas excusas para quedarse en París. Sin embargo, prestó un gran servicio organizando
una expedición naval desde Francia. Se inició la preparación de la respuesta al ataque peruano. En esa época, cuando se volvió a tratarlo del problema de fronteras, los peruanos dijeron, nosotros debemos desconocer ese tratado, pues no lo debemos dejar que lo apliquen. Y entonces, Olaya Herrera se enteró por ese conducto de que se avecinaba un problema en el Amazonas y en el Putumayo. Y había aquí en el Magdalena 2 cañoneros que habían comprado. Y de la noche a la mañana dijeron, esos cañoneros tienen que irse para el sur. Como única servicio de vigilancia en la frontera. Se planteó el ataque colombiano, utilizando la capacidad casi nula de las armas nacionales y los equipos que se consiguieran en el exterior. Hasta que Olaya le caligrafía a mi padre, su plan es en realidad el que debe seguirse, organice la expedición. Entonces él compró unos barcos, los hizo artillar, compró cañones, consiguió mecánicos y se vino en los barcos. Por cierto que como era contra el general Sánchez Cerro, el mismo del duelo después del Círculo Interaliado de París, un año después. Entretanto, se hacían los esfuerzos para enfrentar a los peruanos por el lado del Putumayo. Entonces, el gobierno resolvió afrontar todos los problemas que se le presentaban y había que organizar una cosa para poder llegar allá. Por eso fue que ellos se lo tomaron en septiembre y Huepí fue el 26 de marzo. Fue una guerra imprevista, pero también de respuesta implanificable, por el escenario del conflicto y las condiciones topográficas de Colombia. Hubo que organizar una recuas de mulas que transportaban el combustible, venía desde Barranca Bermeja hasta Neiva, y de Neiva seguía en camiones hasta Garzón, hasta ahí había. Y de Garzón para abajo era en mulas. Entretanto, las tropas del general Vázquez Cobo buscaban la ruta del Amazonas. Esa expedición se hizo más o menos al fin del año 32. Mi hermano Camilo vino en ella. Llegaron más o menos en diciembre de 32, del año 32, a Belén del Pará. Ahí se juntaron con el buque Boyacá, que venía a cargo de un general Efraín Rojas. Remontaron el Amazonas, llegaron a Tarapacá, se tomaron a Tarapacá precisamente el 15 de febrero de 1933. El 26 de marzo dimos un golpe en Huepí que nos partía la comunicación entre Puerto Asís y Leguízamo. No teníamos forma de bajar nuestros víveres porque tenían que pasar por el pie de la fuerza y ahí les disparaban. Entonces nosotros tomamos esa guarnición el 26 de marzo después de un combate violento contra los peruanos en que pues los derrotamos total y definitivamente y abrimos esa línea y entonces ya los peruanos comenzaron a darse cuenta de que nosotros ya teníamos un ejército que no era ya no era lo que ellos pensaban. Inmediatamente que se sucede la batalla de Tarapacá, los peruanos ya entran en la vía de acordar un arreglo. Claro que mi padre en las memorias se muestra decepcionado porque el plan de él era llegar a Leticia. Sin embargo, la opinión de Olaya era llegar primero a Tarapacá. A Olaya lo asustaron de que entrar primero a Leticia, por estar muy cerca de la frontera, era una condición estratégica muy favorable, porque quedaban expuestos los barcos a entrar por una ribera que era